Bienvenidos a una nueva clase del CEPA Montes Norte, en la que vamos a estudiar las rocas y los minerales, procesos geológicos internos y externos y sus riesgos. Ese tema pertenece a tercero de SPAD y concretamente es el tema 9 de la parte 9. En el resumen hemos hecho este esquema para que sea más fácil la asimilación de todos los contenidos que vamos a ver, y también hemos elaborado una serie de ejercicios o actividades para luego poner en práctica los conocimientos que habéis adquirido. Bien, vamos a comenzar con la explicación. Tenemos que diferenciar entre rocas y minerales. En la superficie de nuestro planeta encontramos materiales que están en estados sólidos, aunque tienen diferentes orígenes y composición. Es lo que vulgarmente llamamos suelo, piedras, tierra, pero realmente estos minerales en geología se denominan rocas y minerales. Vamos a ver qué diferencia entre ellos. Bien, los minerales son cuerpos sólidos, inorgánicos, es decir, que no pueden contener materia viva, son de origen natural, no pueden ser fabricados artificialmente, tienen una composición química definida y una estructura cristalina, que quiere decir que todos los átomos están ordenados, y se clasifican en dos grupos, silicatados y no silicatados. Sin embargo, las rocas, que lo tenéis en este cuadro de la derecha, son agregados naturales de uno o más tipos de minerales, es decir, es un conjunto de minerales que incluso pueden tener restos vivos, y lo que constituye la parte sólida de la Tierra. Aquí tenemos un granito, que es una roca, y como veis aquí, este granito está formado por tres minerales, que son el cuarzo, el feldespato y la mica. Por lo tanto, el granito, que es la roca, está formada por un conjunto de minerales. Aquí tenéis que la principal diferencia entre roca y mineral es que las rocas están formadas por minerales, mientras que los minerales son compuestos inorgánicos con una composición química definida. Bien, vamos a ver ahora las propiedades de los minerales. Nos vamos a centrar en esta primera parte en los minerales y luego veremos las rocas. Los minerales, las propiedades de los minerales también los definen, y son la forma o el hábito, la exfoliación, el color, la raya, el brillo y la dureza. Vamos a ir viendo de uno en uno. La forma o hábito depende de cómo estén ordenados los átomos en la estructura del mineral. ¿De acuerdo? Según cómo estén ordenadas, veremos que tienen diferentes formas. Todo depende de la ordenación de sus átomos. Tenemos formas como la pirita o como el yeso fibroso, o ese tipo de cristales tubulares que es más característico de otras rocas, como la del desierto, etcétera. Como la flor del desierto, quería decir, etcétera. La exfoliación es la capacidad que tienen algunos minerales de romperse de una determinada manera, en láminas como las pizarras o en cubos como la pirita y la halita, etcétera. Así, por ejemplo, la mica es un mineral que al romperse forma láminas, o la halita es otro mineral que al romperse forma cubos, o la calcita es un mineral que al romperse forma romboedros. Aquí tenemos un ejemplo de la mica, una foto natural en la que vemos cómo se va rompiendo en láminas. Por lo tanto, sería una exfoliación laminar. Otra propiedad de los minerales es el color, que es la mezcla de colores que se reflejan cuando se ilumina con luz blanca. Es el color del mineral. Por ejemplo, la malaquita es verde. Aquí tenéis diferentes colores que presentan los minerales. Pues el rubí es rojo, la turquesa tiene color azul turquesa, la esmeralda es verde, etc. Otra propiedad es la raya. La raya es el color del polvo que se produce al frotar el mineral con una superficie como un papel o cerámica. Entonces, si cogemos una placa de cerámica como esta y rayamos el mineral, va a dejar un polvo, una raya, un polvo fino, que es lo que conocemos como el color de raya. Por ejemplo, la galena deja un color gris, la goetita un color amarillento, los hematites color rojizo, etc. No es el color del mineral, sino es el color del polvo que deja el mineral al rayar, por ejemplo, un trozo de cerámica. Otra propiedad es el brillo, que es el aspecto de la superficie de un mineral cuando reflejamos la luz. Cuando le damos luz y se refleja, pues puede ser metálico, que sería el brillo de un metal. Por ejemplo, aquí la pirita tiene brillo metálico, o puede tener un brillo graso, puede tener un brillo vítreo como un cristal, sedosos, o no tener brillo, y entonces se llamaría, diríamos que son mates. Y por último tenemos la dureza, que es la resistencia que opone un mineral a ser rayado con otro objeto. Se va a medir según la escala de Mohs, que va del 1 al 10, donde el 1 es el mineral más blando y 10 es el más duro. Bien, los minerales más blandos son el talco y el yeso.
de dureza 1 y 2 respectivamente. Estos minerales son blandos porque se pueden rayar con una uña. La calcita es dureza 3 y se puede rayar con una moneda de cobre. El apatito de dureza 5 y la ortosa de dureza 6 se pueden rayar con un vidrio. El cuarzo, dureza 7, raya al vidrio y se puede rayar con una punta de acero como la de un cuchillo. Y el diamante es de dureza 10 y raya a cualquier otro mineral. ¿De acuerdo? Ese es el orden de dureza que propuso Mohs en esta escala que se llama la escala de dureza de Mohs. El 1 es el más blando y el diamante es el más duro. Bien, pasamos a ver ahora las rocas. Hemos dicho al principio de la explicación que las rocas son conjuntos de minerales. Y entonces las vamos a clasificar en magmáticas, metamórficas y sedimentarias. Vamos a ver cómo se forma cada una de ellas y luego los tipos en los que se subdivide ese tipo de rocas, y así con todas las rocas que veis aquí en esta tabla resumen. Bien, vamos a empezar con las rocas magmáticas. Se llaman magmáticas porque proceden del enfriamiento y solidificación del magma de la Tierra. Y en función de dónde se produzca esa solidificación del magma, tenemos las rocas plutónicas, porque el magma se enfría en el interior de la superficie terrestre de forma muy lenta y origina rocas como el granito. Las filonianas, porque el magma se inyecta en grietas en el interior de la corteza y se enfrían rápidamente, como por ejemplo la pegmatita. O bien las volcánicas, porque el enfriamiento es muy rápido del magma cuando ya sale a la superficie de la corteza terrestre y por lo tanto, como por ejemplo con una erupción volcánica, por ejemplo la obsidiana. Las rocas metamórficas proceden de rocas sólidas preexistentes que han sufrido cambios de presión y temperatura, lo que ha hecho provocar una serie de cambios en la roca original, pero siempre sin que llegue a fundir, es decir, que esa presión, esa temperatura no produzcan la fusión de la piedra original, de la roca original. Tenemos las rocas foliadas porque sus minerales están alineados formando láminas, como pueden ser la pizarra o los gneisses, y las no foliadas en las que tienen un aspecto más homogéneo porque sus minerales no tienen una orientación determinada, como puede ser el mármol o la cuarcita. Y acabamos con las rocas sedimentarias, que se forman por compactación de sedimentos que pueden provenir de cualquier tipo de roca y que se han originado por diferentes procesos que ocurren en la superficie de la Tierra, como temperatura, viento, animales, raíces de plantas que puedan disgregar las rocas y forman los sedimentos. Entonces esos sedimentos se nos van a compactar y van a formar las rocas sedimentarias. Y pueden ser de tipo detríticos, en las que los sedimentos proceden de la erosión de otras rocas, como por ejemplo los conglomerados, aquí se ve muy bien que es un conjunto de sedimentos, o las no detríticas, en las que los sedimentos proceden de la precipitación de sales minerales que se han disuelto en el agua. Y eso es lo que el ejemplo son las calizas. Vamos a pasar ahora a ver el ciclo de las rocas, que es el proceso por el cual las rocas de la corteza terrestre suben cambio, transformándose unas rocas en otras por diferentes procesos magmáticos, metamórficos o sedimentarios. Este es el cuadro resumen del ciclo de las rocas que vamos a ver ahora a continuación más detalladamente, y aquí tenéis un vídeo por si queréis verlo en otro tipo de formato. Bien, el ciclo de las rocas. Dice el texto que tenéis en el resumen: en la zona en la que las placas tectónicas se hunde bajo otra y penetra bajo la corteza terrestre, las condiciones de temperatura y de presión son tan elevadas que las rocas pueden sufrir modificaciones. Es decir, en estos puntos en los que una placa litosférica se está hundiendo, está impactando bajo otra placa, se producen condiciones de temperatura y presión muy elevadas, y esto hace que las rocas que están en esta zona puedan modificarse, originando rocas metamórficas por efecto de altas presiones y temperaturas, pero sin llegar a fundir. Esas son las rocas metamórficas. Bien, si la temperatura es tan alta que esas rocas llegan a fundirse, lo que obtendremos será magma. Esos magmas van a ascender por las cámaras magmáticas a través de la corteza terrestre y se enfriarán en el interior formando rocas plutónicas, o en grietas formando rocas filonianas, o bien en el exterior tras una erupción volcánica formando las rocas volcánicas, que son las que hemos visto antes como tres tipos de roca magmática.
Las rocas, una vez que están en la superficie terrestre, van a ser sometidas a los procesos geológicos o los agentes geológicos, el agua, el viento, el hielo, que las van a erosionar, desgastar, disgregar y van a ir perdiendo los componentes que los componían en forma de sedimentos. Esos sedimentos que se van disgregando irán transportándose hacia zonas más bajas, hacia lo que llamamos cuencas sedimentarias, y por procesos de compactación y cementación, por acumulación de capas, se va a producir una compactación que en geología se llama litificación y van a formar las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias que se han producido por la compactación de esos sedimentos pues pueden volver a hundirse, a sufrir altas temperaturas y presiones o a llegar a fundirse y volver a dar cualquier otro tipo de rocas. Y vamos ya con la última parte de este tema, que son los procesos geológicos internos y externos. Vamos a empezar con los internos. Bien, aquí tenéis un mapa en el que se ven las placas litosféricas que forman, en las que está dividida nuestra corteza terrestre. Es decir, las placas litosféricas no son los continentes o tierras emergidas como conocemos, sino que es la corteza continental y parte de la corteza oceánica. ¿De acuerdo? Entonces esta es la placa africana, esta es la placa norteamericana y como veis todas están conectadas unas con otras, encajando como un puzzle, de manera que si alguna de esas placas se mueve, producirá cambios en las demás, afectará a las demás. Estos procesos siempre se van a producir por el calor interno o la energía de la Tierra y son los procesos que llamamos magmatismo y metamorfismo. Entonces, según sean los bordes que vamos a ver ahora a continuación, ocurrirán diferentes fenómenos. En estos bordes las dos placas existentes se pueden separar, lo que llamamos borde divergente, pueden deslizarse, lo que llamamos falla transformante, o pueden converger, acercarse una a la otra y por lo tanto una se hundirá bajo la otra, que es lo que llamamos los límites convergentes. Aquí os he puesto un ejemplo de la falla transformante, aquí es un borde transformante o deslizante, la falla de San Francisco, aquí es un borde convergente de la placa euroasiática con la indiana que formó el Himalaya, o aquí hay un borde divergente en la mitad del Atlántico, la dorsal atlántica, que está separando la placa africana y la placa sudamericana. Bien, como hemos dicho, los procesos geológicos se deben a la energía interna de la Tierra y los procesos son el magmatismo y el metamorfismo. El magmatismo es el proceso que tiene lugar en las zonas de la litosfera donde el calor interno del planeta hace que las placas tectónicas se fundan originando magma. Y ocurre asociado a diferentes tipos de bordes y a fenómenos geológicos. Por ejemplo, un rift, que se producirá porque se está produciendo un borde divergente, es decir, una separación de las placas, o las dorsales, porque un punto caliente, un ascenso del magma va a ir abriendo la corteza, puntos calientes, o bien la convergencia y por lo tanto la subducción de una placa bajo otra, que hará que esta placa que está subduciendo al llegar a las zonas más calientes empiece a fundir y pueda producir el ascenso del magma. El otro proceso que hemos denominado que se encuentra dentro de los procesos geológicos internos es el metamorfismo. El metamorfismo es un proceso que se provoca por aumento de presión y temperatura sobre una roca preexistente que estaba en estado sólido y va a dar lugar a una modificación de otro tipo de rocas. Entonces, bajo estas condiciones, las rocas van a sufrir cambios de textura, cambios de estructura, cambios mineralógicos, es decir, aparecen otros minerales y minerales en su composición a los que había, o se forma nuevo por tener contacto entre fluidos, porque se contamina, por así decirlo. Entonces, en este esquema vemos que tenemos un protolito, una roca original, inicial, que podría ser sedimentaria, magmática o metamórfica, que por el proceso de metamorfismo, es decir, por aumento de temperatura y presión, va a sufrir cambios. Entonces, esta roca inicial se transforma en esta por este tipo de fenómenos de presión y temperatura, como hemos dicho anteriormente, sin que la temperatura llegue a fundir la roca original. Las consecuencias o las rocas que se pueden obtener mediante este mecanismo pues son los gneisses, mármoles, esquistos, filitas, etc. Y ahora vamos a ver los procesos geológicos externos, que son aquellos que ocurren en la superficie externa de nuestro planeta
y está provocado por unos agentes que llamamos agentes geológicos externos, que son el viento, la lluvia, lluvias, olas, nieve, etc. Y tiene lugar en superficie terrestre, como he dicho, y va a ir modificando, destruyendo el paisaje. Y contiene 4 procesos que llamamos meteorización, erosión, transporte y sedimentación, como vemos en este gráfico, que ahora vamos a ir detallando uno a uno. Bien, la meteorización es el proceso que disgrega la roca en granos o fragmentos. Es decir, tenemos una roca y va a sufrir una disgregación por diferentes procesos en granos más pequeños o fragmentos. La meteorización puede ser química o física. Cuando hablamos de meteorización física, también se conoce como mecánica, es la que produce la rotura de la roca, pero sin modificar la composición química. ¿Por qué se puede producir esta rotura de la roca? Por cambios de temperatura, acción de seres vivos, como puede ser una raíz de un árbol, etcétera, o incluso animales. Entonces, en la meteorización física, la roca inicial simplemente se va a disgregar en otros más pequeños, pero sin que cambie químicamente su composición. En cambio, en la meteorización química sí que hay una alteración química de la composición que tenía la roca inicial. Debido a reacciones químicas entre gases atmosféricos, los minerales de la roca, acción de los seres vivos, etc. Entonces, en la meteorización química, la roca inicial sí que cambia su composición química porque intervienen otros factores como gases, fluidos, etc. Bien, y vamos a pasar ahora a ver los procesos geológicos externos. Hemos visto la meteorización y ahora vamos a ver el segundo proceso, que es la erosión. Bien, una vez que la roca está fragmentada, se produce la erosión, que es el desgaste de las rocas superficiales por efecto de la acción del viento y del agua. ¿De acuerdo? Una vez que ella ha sido fragmentada por las raíces de los árboles o por reacciones químicas, esas rocas se van a seguir desgastando por acción del viento, del agua, etc. Transporte, tercer proceso. Los fragmentos que han sido erosionados van a ser transportados y llevados hacia zonas más bajas que llamamos como cuencas sedimentarias. Y por último, la sedimentación. Todos aquellos fragmentos que han sido transportados se van a depositar en las cuencas de sedimentación, que puede ser un fondo de un lago o marino, y se van acumulando formando unas capas horizontales que vamos a llamar estratos. Bien, y ya para terminar este tema, pues vamos a ver los riesgos naturales, que son aquellos que se producen por agentes geológicos o medioambientales y que causan daños personales, pérdidas económicas en el medio ambiente, etc. Tenemos aquí varios ejemplos, como un desprendimiento o deslizamiento de tierras. Aquí tenemos otro, las inundaciones, los tsunamis, volcanes, etc. Bien, y hasta aquí este tema de tercero relacionado con las rocas minerales y los procesos geológicos internos y externos. Tenéis las actividades para que practiquéis los contenidos aprendidos y espero que os haya servido de ayuda y hasta la próxima clase. Un saludo.